Buenos días, muchachos. Buenos días, chicos y chicas. Vamos a comenzar con nuestro contenido de nuestra semana 4 de clase. Y pues vamos a continuar con el hilo en el que nos quedamos. Si recuerdan, lo último que estuvimos checando pues tuvo que ver con lo que es pendiente, que dijimos o pusimos como ejemplo, como esta inclinación, que podía ser tanto positiva como negativa, incluso cero, ¿no? Y pues vimos las variantes que podíamos tener. También vimos lo referente al ángulo de inclinación, cómo obtener el ángulo de inclinación, cómo obtener la pendiente a partir del ángulo de inclinación y la fórmula de la pendiente a partir de tener dos puntos, ¿no? Prácticamente eso se trató en nuestra clase pasada. Entonces, pues vamos a comenzar con un poco de lo mismo. Si se fijan, estamos trabajando con rectas, con líneas rectas. Y parte de trabajar con líneas rectas tiene que ver con el paralelismo, ¿no? Entonces yo les preguntaría, muchachos, ¿qué significa o qué piensan cuando escuchan el concepto de paralelismo o de paralelas? Y pues seguramente a algunos ya se les vino a la mente pues el concepto en específico de lo que es una línea paralela, ¿no? En torno a aquellas líneas que pues nunca se tocan, ¿no? Incluso en primaria nos ponen el ejemplo como las vías del tren, como ejemplos de líneas paralelas. ¿Ok? Entonces, ya una definición un poco más formal de ello, la encontramos aquí. Dos rectas paralelas son paralelas si sus ángulos de inclinación son iguales. Por lo tanto, sus pendientes también serían iguales, ¿sí? Es decir, que si dos rectas tienen el mismo ángulo de inclinación y por ende el mismo valor de pendiente, quiere decir que estas dos rectas, o podríamos asegurar que estas dos rectas son paralelas. Este símbolo de aquí lo que quiere decir es que la recta 1 o L1, línea 1, es paralela a la línea 2, así se lee, ¿de acuerdo? Por si les llega a aparecer un símbolo de estos, ya sepan qué significa, ¿no? Línea 1 paralela a línea 2. Entonces, como ya dijimos, no solo la pendiente entre ellas es igual, sino que también el ángulo de inclinación debe de ser igual entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, si nos vamos a las fórmulas que conocíamos, podemos escribir la pendiente como tangente de un ángulo debe ser igual al tangente del otro ángulo, ¿sí? Y pues ya, nos lleva a a lo que mencionábamos al principio, que la pendiente de una debe ser igual a la pendiente de otra. De ser así, estaríamos hablando de rectas paralelas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este problemita de aquí dice, demuestra que la recta L1 que pasa por el punto o por los puntos, mejor dicho, A 1.1, 1,1 y B 5,3 es paralela a la recta L2 que pasa por los puntos C 8,0 y D 4,-2. Entonces, nos piden demostrar que este par de líneas son paralelas. ¿Cómo podríamos demostrar que estas dos son paralelas? Pues bueno, nos regresamos a la diapositiva pasada, a los conocimientos que acabamos de checar, y recordamos que si son paralelas tiene que ser o tiene que cumplir con que la pendiente de la línea 1 tiene que ser exactamente igual a la pendiente de la línea 2. Asimismo, el ángulo de inclinación de la línea 1 debe ser igual al ángulo de inclinación de la línea 2, perdón. Con que cumpla una de estas dos es suficiente para determinar que estas son paralelas, ¿sí? En este caso, nos vamos a enfocar en la primera, en la dependiente. ¿Por qué? Porque pues me dan los puntos de cada línea o por los cuales pasa cada línea. Entonces, lo que puedo utilizar más simplemente pues sería la pendiente. Si me dieran los ángulos de inclinación, pues utilizaríamos la segunda. Entonces, si yo voy a utilizar la pendiente o esta parte de aquí para corroborar y demostrar que estas dos líneas son paralelas, lo que necesitamos es pues sacar la pendiente de la línea 1 como sacar la pendiente
de la línea 2. Entonces, vamos a ello. Ya sabemos la fórmula de pendiente. Pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a ponerle a esta pendiente 1, es decir, a y b. A le vamos a dar los valores de x1 y y1 y a b x2 y y2. Entonces sustituimos. Y2 es 3 menos y1 que es 1 entre x2 que es 5 menos x1 que es 1. 3 menos 1 nos da 2 y 5 menos 1 nos da a 4. Es decir, un medio. La pendiente de la recta 1 es un medio. Vamos a sacar ahora la pendiente de la recta 2. Si también llegara a ser un medio, pues corroboraríamos que son paralelas. Entonces, ya sabemos la fórmula y2 menos y1 entre x2 menos x1. Para este caso, C va a ser x1 y y1 y D x2 y y2. Entonces, y2 es menos 2 menos y1 que es 0 entre x2 que es 4 menos x1 que es 8. Simplificamos, menos 2 menos 0, pues es menos 2. 4 menos 8, pues es menos 4. Menos entre menos da más. Y 2 cuartos es un medio, o 0.5. ¿Sí? Y fíjense cómo tanto para la pendiente 1 y para la pendiente 2 es la misma, o es el mismo valor, un medio, positivos ambos. Si uno fuera negativo, no podríamos decir que son paralelas. Tienen que tener tanto el mismo signo como el mismo valor numérico. Entonces quedaría como un medio y un medio. Por lo tanto, como la pendiente 1 es igual a la pendiente 2, es decir, un medio igual a un medio, podemos decir que la línea 1 es paralela a la línea 2. ¿Sí? Y lo podemos corroborar en GeoGebra. Ok. Trazamos nuestros puntos A, B y el C y el D y los unimos con la opción de recta. Entonces, el A y el B y el C y el D. ¿Sí? Y según, pues deben de ser paralelos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, paralelas, que quiere decir que ningún punto se van a cortar y que la distancia entre ellas pues siempre va a ser la misma, que su ángulo de inclinación también es el mismo, etc. ¿Sí? Muy bien, regresemos. Entonces, bueno, eso sería un ejemplo de lo que es paralelismo, que un par de rectas sean paralelas. Ahora vamos con la condición de perpendicularidad, ¿sí? Entonces ya vimos paralelismo, que era el concepto de rectas paralelas, y ahora vamos con lo que es algo perpendicular. ¿Qué tiene que cumplir algo para ser perpendicular? Cuando escuchamos la palabra perpendicular, a nosotros se nos tiene que venir a la mente luego el ángulo de 90 grados. Cuando dos rectas se cortan, como las que tenemos aquí, y forman un ángulo de 90 grados, estamos hablando de rectas perpendiculares. Rectas perpendiculares. Dos rectas, como dice aquí, son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1. ¿Sí? Es decir, esta reglita de aquí, esta la vamos a utilizar para corroborar perpendicularidad. Entonces, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1. Entonces, luego, ya cuando escuchemos nosotros el concepto de perpendicularidad, tenemos que pensar en ángulo de 90 grados, en rectas que se cortan o que al cortarse forman ángulos de 90 grados. Por ejemplo, en una figura está el triángulo rectángulo, también muy popular, que
se caracteriza por tener un ángulo recto, ¿no? Entonces, donde el lado, vamos a llamarle este lado A y el lado B, el lado A es perpendicular al lado B porque forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y bueno, así tenemos más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el cuadrado, en el rectángulo, etc. ¿Sí? Ejemplos de perpendicularidad. Y bueno, ya enfocándonos en esta parte que estamos viendo nosotros en torno a las pendientes, o cuando nos pidan comprobar que un par de rectas o líneas son perpendiculares, pues tenemos esta formulita de aquí, que es que si las multiplicamos, las pendientes que de cada una, pues nos tiene que dar -1, ¿sí? De igual forma tenemos estas dos formulitas de aquí, que la pendiente 1 es igual a 1 entre, o bueno, menos 1 entre la pendiente 2, o que la pendiente 2 debe ser igual a -1 entre la pendiente 1. Si cumple con cualquiera de estas dos, nosotros ya podemos afirmar que son rectas perpendiculares. Si cumple con una, quiere decir que también va a cumplir con la otra. Entonces podríamos hablar de perpendicularidad. Por ejemplo, tenemos este caso donde nos dicen que demostremos que la recta L1 que pasa por el punto A 2,5 y B 7,3 es perpendicular a la recta L2 que pasa por los puntos C menos 1,-2 y D 1,3. Entonces, pues vamos a checar eso. Entonces, pues como vamos a hablar de pendientes, o necesitamos la pendiente para corroborar la perpendicularidad, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular dichas pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la pendiente de A a B y después la pendiente de C a D. Entonces, vamos a ponerle la pendiente de la línea 1, que es AB. Ya sabemos la fórmula, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Igual a, vamos a darle X1 y Y1, B, X2 y Y2. Sustituimos valores y nos queda Y2, sabemos que es 3, menos Y1, que es 5, entre X2, que es 7, menos X1, que es 2. Resolvemos 3 menos 5, nos queda -2, entre 7 menos 2, nos queda 5. Es decir, que la pendiente 1 nos quedó como -2/5. Ahora vamos con la pendiente número 2. Ya sabemos la fórmula y que C va a ser ahora X1 y Y1 y que B X2 y Y2. Sustituimos, la fórmula es Y2, es 3, menos Y1, Y1 es -2, aquí hay que tener cuidado con los signos, X2 que es 1, menos X1 que es -1. Igual cuidado con los signos. Simplificamos 3 menos por menos más 2 y 1 menos por menos más 1. 3 más 2, 5, 1 más 1, 2. Fíjense cómo las pendientes nos quedaron en la 1, -2/5 y en la 2, 5 medios. Evidentemente no son paralelas porque nos hubieran quedado iguales en el caso de ser rectas paralelas. Entonces ahora vamos a comprobar que estas dos sean perpendiculares con nuestra formulita que teníamos acá de multiplicar las pendientes y que nos dé -1. Es decir, M1 por M2 nos tiene que dar -1. Entonces multiplicamos M1 es -2/5 por M2 que es 5 medios. Menos por más menos, multiplicación de fracciones, 2 por 5, 10. Más por más, 5 por 2, 10. Menos entre más menos, 10 entre 10, 1. Como si nos quedó menos 1, eso quiere decir que este par de rectas son perpendiculares. Y lo vamos a corroborar en GeoGebra. Y bueno, tenemos ahí nuestro punto AB y nuestro punto CD. Hacemos la opción de recta para ver cómo quedarían las rectas. Quedarían de esta forma. A simple vista pareciera ser que
sí son ángulos de 90 grados, pero los vamos a corroborar, ¿no? Vamos a poner primero un punto aquí en la intersección de ambas rectas y vamos a calcular la medida del ángulo con la opción ángulo. Entonces, vamos a ver cuánto mide ese ángulo que se forma entre ellas y efectivamente ahí podemos ver que es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, de manera gráfica comprobamos que efectivamente son rectas perpendiculares. Ahora bien, ya hablamos de rectas paralelas, rectas perpendiculares. Ahora, ¿qué pasa cuando dos rectas se cortan y no son perpendiculares? Es decir, no forman un ángulo de 90 grados, como en el caso de aquí. ¿Qué ángulo forman? Esa es la pregunta. ¿Qué ángulo forman? Entonces, pues para ello tenemos esta formulita de aquí, ¿sí? Y, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos, obviamente, pues las pendientes de las dos rectas que están implicadas en este ángulo que queremos encontrar, ¿sí? Otra fórmula de esta la podemos encontrar en nuestro libro, que es que teta, que es el ángulo de inclinación, o en este caso el ángulo entre las rectas que queremos encontrar, es igual a la tangente o el arco tangente o la tangente a la menos 1, como quieran llamarle, de todo esto, M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. ¿Sí? Esta formulita sale de aquí y es para calcular ya ahora sí exactamente el ángulo de inclinación. Porque la fórmula de arriba solamente nos da cuánto vale la tangente del ángulo, entre las rectas. Y la formulita de abajo, esta sí me va a decir exactamente cuál va a ser el ángulo entre estas rectas. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestras formulitas y vamos a resolver un ejemplo para que quede claro. ¿Qué me dice? Determina la medida del ángulo obtuso, ojo con esto, me está diciendo que es un ángulo obtuso, que forman las rectas cuyas pendientes son, miren, ya me dan aquí las pendientes, no me piden calcularlas. Me dice que la pendiente 1 es igual a 2 y la pendiente 2 es igual a menos 3. Ahí está. Bien, nos ahorró el paso de calcularlas. Entonces ya tengo la pendiente 1 y la pendiente 2. Me pide que determina la medida del ángulo obtuso. Entonces vamos a mi fórmula, que es tangente, perdón, el ángulo entre las rectas es igual a la tangente a la menos 1 o el arco tangente, como quieran llamarlo, de, aquí es 1 más pendiente 1 por pendiente 2 y arriba pendiente 2 menos pendiente 1. Pendiente 2 menos pendiente 1. ¿Sí? Y ya no nos queda más que sustituir valores. ¿Por qué? Porque ya tengo mis pendientes, entonces el ángulo entre ellas es igual a tangente a la menos 1 de M2 menos M1, M2 es menos 3, menos M1 es 2, y abajo 1 más la multiplicación de estos dos. Acuérdense que por leyes, por jerarquía de operaciones, primero se resuelve la multiplicación antes que la suma. Entonces, sería 2 por menos 3. Simplificamos esto y me queda tangente a la menos 1 de menos 3 menos 2, pues menos 5, sobre 1 más, ¿cuánto es 2 por menos 3? Más por menos menos, 2 por 3 es. Seguimos simplificando, tangente a la menos 1 de menos 5 entre, sacamos el 6 de ahí, con la multiplicación de signos, más por menos menos, entonces sale como menos 6. Seguimos simplificando, tangente a la menos 1 de menos 5 entre 1 menos 6 menos 5. Es decir, tangente a la menos 1 de menos entre menos más, 5 entre 5, 1.
Entonces, nos vamos a nuestra calculadora, ponemos tangente a la menos 1 de 1 y ¿cuánto nos da eso? 45 grados, ¿sí? Hasta aquí llevamos que esto es 45 grados, pero recuerden que nos está pidiendo la medida del ángulo obtuso. Y como es un ángulo obtuso, aplicamos lo que habíamos visto al principio, de sumarle 180 grados, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado en esta parte porque en realidad no es que pase esto, sino hay que entender la definición de ángulo obtuso. Con ángulo obtuso, acuérdense que es el que mide más de 90 y menos de 180. Entonces vamos a calcular ese ángulo obtuso de esta forma, ¿no? Como los 45 grados más ese tiene que ser esta parte del ángulo obtuso. Por lo tanto, hacemos el despeje y me queda que 180 menos 45. Por lo tanto, ese nuevo ángulo es 135 grados. ¿Sí? Entonces, esta última especificación es nada más por esa parte lo que me indica que es un ángulo obtuso. ¿Sí? El 45 no es un ángulo obtuso, entonces lo buscamos de esta forma. ¿De acuerdo? El 45 grados es un ángulo agudo. Si ahí me hubiera especificado que quería el ángulo agudo, pues nos hubiéramos quedado con ese 45 grados. Pero como nos pedía el ángulo obtuso, pues tuvimos que encontrarlo con este mini despeje de aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, así encontramos el ángulo que hay entre un par de rectas. ¿Ok? Y bueno, cambiemos de enfoque. Seguimos con lo mismo, que es la línea recta, pero vamos a ver una nueva cosa más. Entonces, vamos a definir qué es una línea recta. Pues ya sabemos o ya mencionamos al menos, ya deberíamos saber qué es un lugar geométrico. La línea recta es un lugar geométrico en los cuales a partir de dos puntos cualesquiera podemos obtener el valor y la pendiente siempre es constante. ¿Sí? Entonces nosotros podemos desde trazar una recta a partir de dos puntos como a partir de esos mismos o cualquiera otros dos puntos por los que pase la recta, podemos encontrar la pendiente. Esto quiere decir que imaginemos que tenemos esta recta. ¿Sí? Si yo tomo estos dos puntos y calculo la pendiente con la fórmula que ya conocemos, pues nos va a dar un valor. Y tiene que ser exactamente el mismo valor a que si yo hubiera tomado un punto de aquí y otro punto de acá. ¿Sí? La pendiente es la misma para toda la recta. ¿De acuerdo? Y asimismo está la regla de que solamente se necesitan dos puntos para trazar una recta. ¿Ok? Entonces la pendiente siempre es constante en esa recta. Ya hablando de lo que es recta, necesitamos conocer las ecuaciones de la recta. Hasta ahorita, en esta clase, solamente vamos a manejar estas primeras tres. La ecuación general de la recta, la forma punto pendiente de la recta y la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La forma general de la recta, o la ecuación general de la recta, es esta que específicamente es la que tiene del lado izquierdo o del lado derecho, dependiendo del lado que ustedes elijan, todos los valores que están implicados. Y del otro lado de la ecuación, solamente un cero. ¿Sí? La ecuación general es la que está igualada a cero. Sí o sí, siempre. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación general. Solamente tenemos que recordar eso. Es aquella que está igualada a cero. Mientras que la forma punto pendiente es esta de aquí abajo. Nosotros utilizamos la ecuación de la recta punto pendiente cuando a mí, en mi problema, porque vamos a checar ahorita algunos problemas donde nos van a pedir calcular la ecuación de la recta,
Pero digamos que para utilizar la punto pendiente, como su nombre lo dice, necesito que entre los datos me dé un punto por el que pasa la recta y la pendiente de la recta. ¿Sí? Si el problema que me están dando a resolver para encontrar la ecuación de la recta me da un punto por el que pasa la recta y la pendiente, pues yo utilizo entonces la forma punto pendiente. ¿Sí? Y nuestro otro caso del día de la semana es la ecuación que pasa por dos puntos, o también es conocida como punto punto. ¿Por qué? Porque a diferencia del caso anterior, esta es utilizada para cuando la información me dan no solo un punto, sino dos puntos, como su nombre lo dice. ¿Sí? Y si se fijan, es prácticamente la misma. La única diferencia es que en vez de escribir la m, que en el caso anterior me la dan, aquí hay que calcularla con la fórmula que nosotros ya conocemos. Fuera de eso es exactamente lo mismo. Y menos Y1 igual a pendiente, nada más que hay que calcularla, por X menos X1. Entonces, con cualquiera de estas dos, ya sea punto pendiente o punto punto, nosotros podemos calcular la ecuación de una recta. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a comenzar. Ya tengo mis fórmulas, ya sé cuál es la ecuación general y vamos a ver ejercicios. El primer ejercicio me dice, ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,4 y tiene pendiente 3? Entonces, ¿qué me da de información el problema? Este problemita me está dando de información que pasa por el punto 2,4, o sea, un punto, y que tiene pendiente 3, o sea, la pendiente. Como el problema me da de información un punto y la pendiente, pues lo más recomendable es que si me están pidiendo la ecuación de la recta, yo la calcule a partir de la fórmula que utilizamos ahorita, que es la punto pendiente, que es y menos y1 es igual a pendiente por x menos x1, ¿sí? Para lo cual, pues necesitamos saber que y1, x1 y la pendiente, que justamente es lo que me da el problema. x1, y1 y la pendiente. Sustituimos valores y esto me queda y menos, que es y1, es 4, es igual a la pendiente, que es 3, por x menos x1, que es 2. Simplifico esto y me queda y menos 4 es igual a 3 por x, 3x, más por menos menos, 3 por 2, 6. ¿Sí? Si nosotros queremos encontrarlo, o de una forma de escribir la ecuación de la recta es la siguiente, dejar a la y sola, y pasar todo lo demás al otro lado. En este caso pasaríamos este menos 4. Está positivo, pasa con su signo contrario. Y es igual a 3x menos 6, y este 4 que estaba negativo dijimos que pasó positivo. Por lo tanto me queda que y es igual a 3x menos 6 más 4 es menos 2. Y esta es la ecuación de la recta. Y igual a algo. Es la ecuación de la recta. ¿Sí? Si aquí me hubieran dicho o me hubieran pedido la ecuación general de la recta, pues ya sabemos que es cuando todo está igualado a 0. ¿Sí? De un lado de la ecuación está todo y del otro lado de la ecuación tiene que estar el 0. En este caso, pues para hacerlo más fácil, el y lo voy a pasar con lo demás para obtener la forma general. Me quedaría 0, es igual a 3x, el y está positivo, pasa negativo, menos y, menos 2. Esta es la forma general. ¿Sí? Entonces, si me llegan a pedir la forma general, pues es prácticamente esta que encontramos, pero pues nada más igualada a 0. ¿De acuerdo? Esta es la forma general, o la ecuación general, en este caso de la recta. Y esta pues vamos a llamarle la ecuación de la recta, ¿no? Sin ser forma general. ¿Y para qué me sirve la ecuación de la recta? Pues vamos a verlo en GeoGebra. Vamos en GeoGebra. Si yo pongo la ecuación que encontré, y igual a 3x
menos 2, ¿qué es la ecuación de la recta? ¿Qué me da? ¿Qué me enseña? Pues la ecuación de la recta lo que me da es la opción de poder graficar dicha recta, ¿de acuerdo? Y aquí es donde retomamos lo que es el lugar geométrico, lo que estuvimos haciendo al principio de nuestras clases. Qué bueno, GeoGebra no lo hace completamente y nos dibuja ya nuestra recta, pero si nosotros quisiéramos dibujar la mano, pues lo haríamos con la tabulación, ¿no? Que ya fue algo que checamos al principio. Ok. Nuestro siguiente ejercicio dice, encuentra la ecuación de la recta que pasa por los puntos punto 1 menos 1,2 y punto 2, 2, menos 5. Entonces, ¿qué me da de información mi problema? Si se fijan, a diferencia de mi ejercicio pasado, este problema me da el punto 1 y el punto 2. Aquí no me da la pendiente. Por lo tanto, lo que me parece indicar es que vamos a utilizar la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos o la punto punto, como quieran llamarla, que es y menos y1, que dijimos que era prácticamente lo mismo, solo cambiaba en esta parte, que poníamos la fórmula para calcular la pendiente que ya conocíamos, por x menos x1. Y ya, sustituimos y menos y1, vamos a darle al punto 1 x1 y y1, y al punto 2 x2 y y2. Entonces, y menos y1 es 2, es igual a y2, que es menos 5, menos y1, que es 2, entre x2, que es 2, menos x1, que es menos 1. Y esto, oye, aquí dibujé, por x menos x1. Cuidado con los signos siempre. ¿Sí? Simplifico. Y menos 2 es igual a menos 5 menos 2 es menos 7. Aquí menos por menos es más. Me queda 2 más 1, 3. Por x menos por menos más 1. ¿Sí? Aquí podemos hacer dos cosas. O lo podemos dejar así, la pendiente fraccionaria, y multiplicar menos 7 tercios por x y por 1, y después agregarle el menos 2 para que me quede la forma y igual a algo. O para quitarle la parte fraccionaria podemos multiplicar toda mi ecuación por el valor que es mi denominador, por en este caso 3. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso para que nos quede un poquito más sencillo. Entonces todo lo vamos a multiplicar por 3. ¿Sí? Entonces 3 por y, pues 3y. Menos 3 por 2, 6. Igual a 3 por menos 7 tercios, nos va a quedar nada más menos 7. Y esto por x más 1. ¿De acuerdo? Y ya simplificamos. Termino de multiplicar y me queda 3y menos 6 es igual a menos 7 por x, pues menos 7x. Y menos por más menos, 7 por 1, 7. Simplificamos, 3y es igual, perdón, sí, 3y es igual a menos 7x menos 7. Y ese menos 6 lo pasé de este lado, está negativo, paso positivo. Por lo tanto, 3y es igual a menos 7x, que sería la pendiente. Fíjense cómo la pendiente siempre queda con el valor de x. Y menos 7 más 6, pues menos 1. Ya nada más para dejar la y sola, pues le quito este 3. Está multiplicando, pasa con su signo contrario, que es división. Y es igual a menos 7x menos 1 entre 3. Y esta sería mi ecuación. ¿Sí? La ponemos en GeoGebra y nos da nuestra gráfica. O en dado caso, pues lo tabulamos y también podemos obtener los puntos de dicha gráfica. ¿De acuerdo? Que igual, si en este caso nos hubieran pedido
la ecuación general, pues la podemos obtener desde aquí. Ya sabemos que la ecuación general es que todo está igualado a 0. Entonces este 3y lo voy a pasar del otro lado para que me quede 0 igual a menos 7x. Este 3y está positivo, pasa a negativo, menos 3y menos 1. Y aquí está la ecuación general de la raíz. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a resolver un problemita que es prácticamente lo mismo, pero quiero que empiecen a notar cómo son los problemas que tienen un contexto. Por ejemplo, en este caso me dice que si se compran 20 pantalones, el precio unitario de la prenda es de 300. Pero si compran o si se compran 50, entonces el costo de cada pantalón es de 280 pesos. Y quieren que grafiquemos o que encontremos la ecuación que representa estos datos. ¿Sí? Si se compran 20 pantalones, cada prenda vale 300. Si se compran 50, cada pantalón sale en 280. Nos piden que encontremos la ecuación que describe este comportamiento. Entonces, primero tenemos que entender que tenemos dos variables, los pantalones y el costo. ¿Sí? A los que fueron a clase la vez pasada que lo cité, o bueno, que se anotaron para ir, aquí es donde determinamos cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Los pantalones son la variable dependiente o el costo es la variable independiente o cuál es cuál. ¿Sí? Acuérdense que para estos casos nos preguntamos cuál depende de cuál. Los pantalones dependen del costo o el costo depende de los pantalones. Y efectivamente, como el costo depende de la cantidad de pantalones, el costo depende de los pantalones. Por lo tanto, el costo es la variable dependiente y los pantalones son la variable independiente. Es decir, que los pantalones vendrían siendo la X y el costo vendría siendo la Y. Por lo tanto, si esto lo ponemos como coordenadas, me quedaría 20,300. ¿Sí? El 20 sería el número de pantalones, que sería X, y Y, su correspondiente en 300. Y el otro punto sería 50 pantalones, 280 pesos. ¿Sí? Y ahí tengo mis dos puntos, mi punto 1 y mi punto 2. Como me piden encontrar la ecuación que describe este comportamiento, pues ya tengo punto 1 y punto 2. Como la información que me dan son dos puntos, pues vamos a utilizar la fórmula de punto o ecuación que pasa por dos puntos, que es y menos y1. Ya sabemos que x1, y1, x2, y2. Entonces y menos y1, y menos 300. Es igual, como no tenemos la pendiente y es la fórmula punto, vamos a utilizar la fórmula de pendiente. Y2, 280, menos Y1, 300, entre X2, 50, menos X1, 20. Y esto por X menos X1, que es 20. Seguimos simplificando. Y menos 300 va a ser igual a 280 menos 30, nos quedaría menos 20, ¿cierto? Y 50 menos 20 nos quedaría menos 30, ¿verdad? Y esto por X menos 20, ¿cierto? Entonces, Y menos 300 es igual a este menos 20 treintavos. Si le sacamos décima parte, me va a quedar como menos 2 tercios por X menos 20. ¿Sí? 20 entre 10, 2. 30 entre 10, 3. ¿Sí? Y listo. Y aquí podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos en el caso pasado, es decir, multiplicar todo por 3 para que
quitarle la parte fraccionaria, ¿no? Y evitarnos esta parte de sumar fracciones, que no tienen nada de malo, pero pues, si las queremos evitar, se vale. Si no las queremos evitar, pues también se vale. Se supone que tendríamos que llegar al mismo resultado. Entonces vamos a multiplicar todo por 3. Listo. 3 por y, pues 3y. Más por menos menos, 3 por 300, 900. Igual a 3 por menos 2 tercios, quedaría como menos 2, por x menos 20. Termino de simplificar, 3y es menos 900, es igual a menos 2 por x, pues menos 2x, menos por menos más, 2 por 20, 40. ¿Sí? Simplificamos, 3y va a ser igual a 2x más 40, y el 900, que está negativo, pasa a positivo, más 900. Por lo tanto, 3y va a ser igual a menos 2x, y 40 más 900, pues 940. Más 940. ¿Sí? Y finalmente, pues dividimos esto entre 3 para quitárselo aquí al y me queda que y es igual a menos 2x, son 940, entre 3. ¿Sí? Y listo. ¿De acuerdo? Espero no haber tenido ningún errorcillo, si no, pues ahí me corrijo. Y bueno, ahora sí, de actividad para esta semana dejamos lo que es la página 62 y 63 del libro, solo lo que se muestra en pantalla. La actividad 1 y la actividad 2, en las cuales hay que obtener la pendiente a partir de los valores que nos dan. No solo la pendiente, perdón, sino la ecuación de la recta. Para ambos casos hay que obtener la ecuación de la recta a partir de los valores que nos dan. Y en el caso último, utilizar la gráfica para también el cálculo de la ecuación. ¿Sí? Entonces, páginas 62 y 63 del libro de texto, y esta es nuestra actividad número 4, ¿de acuerdo? Y si no hay dudas, preguntas, o si llega a haber dudas, preguntas, mejor dicho, me las hacen llegar y ya veremos si agendamos alguna clase en la semana. ¿Okay? Entonces, muchachos, sería todo por esta semana y nos vemos la próxima.